Hola, yo soy Ginette Prieto. Y yo, Ana León. Ambas hacemos parte de la unidad investigativa de La Silla Vacía. Con la redacción de La Silla en todo el país nos metemos semanas a revisar datos, a contrastar fuentes, a echar teléfono y a responder las dudas clave de las investigaciones que hacemos. Sin las investigaciones de La Silla Vacía no se sabría del séquito de funcionarios que acompaña a la primera dama, Verónica Alcocer. O del poderoso Euclides Torres, megacontratista de varios gobiernos y de sus aliados en el Congreso. O de la plata no reportada en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, que ya investigan el Congreso, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral. Hacer las investigaciones que hacemos, sin censura, sin muros de pago y sin filtros, cuesta. Por eso, para que La Silla Vacía siga haciendo investigaciones de calidad por muchos años más, le pedimos hoy que nos done. Puede donar desde 30,000 pesos en adelante. En la descripción de este episodio le dejamos todos los detalles. Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, Petro y Allende, ¿vidas paralelas? Bienvenidos. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza. Estas palabras que acabamos de oír son las últimas palabras de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Luis Guillermo, ¿cuántas veces habrá oído Gustavo Petro este discurso de Allende? ¿Con vino caliente chimenea? Y con una canción de protesta de pronto. Así es, yo creo que centenares de veces. Esto está muy metido en la cosmovisión del movimiento de izquierda de América Latina de los años 70s, 80s, que es el mundo en donde Gustavo Petro crece. Más que la Revolución Cubana y la llegada de los barbados a La Habana en el año 59, lo que marcó a esa generación a la cual pertenece el presidente Petro fue este evento bastante trágico, por cierto, de la caída y muerte de Allende en esa tarde del 11 de septiembre del 73. Y este discurso que acabamos de oír, una parte de él, es un discurso muy emotivo, es un discurso muy importante históricamente, que le pone fin a lo que se conoció en ese momento como el gobierno de la Unidad Popular y el camino chileno al socialismo, la vía chilena al socialismo. Y eso es algo muy importante que yo creo que siguió estando en la mente de mucha gente que fue a las guerrillas en América Latina, pero también en la mente de la gente que se reincorporó después a la vida democrática. Bienvenidos de vuelta a Déjà Vu, mi nombre es Alejandro Lloreda. Yo soy Luis Guillermo Vélez. Y hoy vamos a hablar de los paralelos entre Gustavo Petro y Salvador Allende. Esto es un paralelo que Petro mismo, Luis Guillermo, tiene presente. Y aquí tengo algunos de los trinos de Petro. Como usted menciona, el golpe Allende, la muerte de Allende en La Moneda, marcó a toda una generación, especialmente a la generación de Petro. Y aquí él ha trinado, mirando la cuenta de X de Petro, varias veces sobre el tema. Entonces, en el 2023, él dice: iré a Santiago de Chile. A mis 13 años, el golpe militar contra Allende me llenó el alma por primera vez de inquietudes políticas y condenó a América Latina a dictaduras y guerras revolucionarias. Pero son docenas de trinos los que son docenas. En otro caso, él dice: seguimos los pasos de Allende, sí y no, espero que no su final. Hace unas semanas, en la medio del paro de los camioneros, Petro comenzó a decir que eso también se lo habían hecho a Allende, que un paro camionero fue el inicio del golpe
en Chile. Vamos a ver ahorita qué tan cierto es eso. Pero lo cierto es que No, Petro sí se ve en el espejo de Allende. Claro, y la embajadora de Chile hace también una semana llevó una foto inédita, dicen, de Salvador Allende y le hicieron una ceremonia y la colocaron en el Palacio Nariño. O sea, esto es realmente vigente en este momento. Pero Alejandro, lo cierto es que hay muchas cosas que son diferentes entre la experiencia de Allende, Sí. de la Unidad Popular, y la experiencia del pacto histórico y lo que lleva Gustavo Petro en el gobierno. Y hay una cosa que sí de antemano se la voy a decir categóricamente, y es que el gobierno de Gustavo Petro no va a acabar como el gobierno de Allende con un golpe militar, con bombardeos al Palacio Presidencial. Eso sí, casi que lo podemos decir con total certeza, que como van las cosas, eso no va a acabar así, porque entre otras cosas también, Alejandro, lo cierto es que han pasado muchas cosas y mucha agua debajo del río Sí. en los últimos 50 años. O sea, la historia no es una historia circular donde todo se va repitiendo, sino que el mundo es muy diferente hoy en día a lo que era en el mundo, lo que era el mundo en el año 73. Pero investigando un poco para este podcast, Luis Guillermo, y aquí recomendamos a los oyentes un libro de Daniel Sepúlveda sobre la Unidad Popular, uno encuentra que también hay muchísimos paralelos. No son los paralelos que quisiera ver Gustavo Petro, son los paralelos que algunos pueden ser coincidencias, pero hay unas similitudes también que por supuesto no van a llegar al mismo desenlace. Sí, y algunas son cosméticas, otras son curiosidades, otras puede que sean más serias, pero para nada podría uno concluir que esto va a acabar en lo mismo, Sí. ni que esto está siguiendo el mismo camino, No. realmente. Pero miremos, digamos, qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Qué era la Unidad Popular? ¿Y qué era la Unidad Popular? ¿Y quién era Salvador Allende? Exactamente. Pues entonces aquí podemos comenzar a hablar, Luis Guillermo, del comienzo del gobierno de Allende. Y es difícil hablar del gobierno de Allende porque esto es como una película donde uno ya sabe el final. Todo el mundo ha visto las imágenes de Allende con el casco y la ametralladora en la moneda. Todo el mundo ha oído el discurso con el que comenzamos el episodio. Y este desenlace fatal y el golpe brutal y la dictadura militar que siguió colorea o informa todo lo que uno puede opinar sobre el gobierno de Allende. Es difícil evaluar el gobierno de Allende sin conocer el final. Pero el gobierno de Allende es un gobierno que llega en 1970 como parte de una coalición de izquierda que se llama la Unidad Popular. Es una coalición de izquierda bastante amplia. Allende, él era del Partido Socialista y él era un senador del Partido Socialista. Él había sido senador desde el año 1945 al 70, es decir, como Gustavo Petro, era un político curtido, era un político que duró 20 años en el Parlamento. Sí, y digamos, igual que Petro, efectivamente, Allende era un parlamentario. Sí. Ahora, el Partido Socialista, o la palabra, digamos, hoy en día podría no tener la connotación que tenía en ese momento, en el sentido de que estamos acostumbrados a oír que hay partidos socialistas y pensamos inmediatamente en la socialdemocracia europea. Pero esto no era socialdemocracia. no, esto no era socialdemocracia. Salvador Allende y el Partido Socialista Chileno era un partido marxista-leninista. Sí. Y así se había planteado a sí mismo. Y revolucionario. Y incluso revolucionario. En el Congreso de Chillán se declararon marxistas, leninistas, revolucionarios. Claro, entonces ellos querían hacer una revolución que llevase a un cambio social, que llevase a lo que se conocía en ese entonces como el socialismo real, que es lo que nosotros conocemos como el comunismo. Ellos eran socios también del Partido Comunista Chileno. El Partido Comunista Chileno, paradójicamente, Luis Guillermo, era menos revolucionario que el Partido Socialista. Era un partido de línea Moscú. Estamos en plena Guerra Fría. El Partido Comunista recibía órdenes de la Unión Soviética y la orden de la Unión Soviética era en contra del aventurerismo fidelista. Es decir, los soviéticos en ese momento no querían problemas en América Latina y le decían expresamente al Partido Comunista que tenían que adoptar una política de frente amplio, de buscar alianzas y de llegar al poder de manera democrática. Claro, y aquí hay un primer paralelismo importante entre el Chile en los años 60 tal vez y Colombia de hoy en día. Y es que había una división tripartita del espectro político en Chile. Teníamos a la izquierda el Partido Socialista, que era el más importante de todos, marginalmente el Partido Comunista, pero sobre todo el Partido Socialista. En el centro estaba la Democracia Cristiana,
Sí. que era lo que llamaríamos hoy en día un partido de centro-izquierda, de centro-izquierda. ¿Sergio Fajardo hubiera sido demócrata cristiano en Chile? Yo creería que sí, pero hubiera sido como de la derecha de la democracia cristiana. O sea, Es decir, nosotros los tibios hubiéramos sido DC. DC, exactamente. Y había un partido que se llamaba el Partido Nacional, que era un partido que abrigaba una serie de fuerzas y de movimientos de la derecha. Y básicamente la población chilena estaba dividida en tres partes. Sí. Un tercio, un poco más hacia el centro posiblemente, Sí. y un poquito más hacia la derecha que hacia la izquierda, pero lo cierto es que más o menos estaba todo partido en tres. Pues entonces, Allende había sido candidato presidencial en 3 ocasiones anteriores. Él había perdido en el año 64, los periodos presidenciales en Chile en ese momento eran de 6 años, y había perdido en el 64 contra Frei. Frei era de centro, era de la democracia cristiana, por un margen muy pequeño, y Allende, como Gustavo Petro, aprendió la lección. Él dijo, yo no voy a llegar solo con el Partido Socialista, necesito armar una coalición más amplia de izquierda. La Petro, pues en el caso de Petro, el Pacto Histórico, y en el caso de Allende, organizan es la UP, la Unidad Popular, que como decíamos, incluía el Partido Socialista, que era el partido de Allende, el Partido Comunista, pero también, Luis Guillermo, otros partidos. Entonces, incluía el viejo Partido Radical, que era un partido también de centroizquierda, incluía el MAPU, que es el Movimiento de Acción Popular Unitaria, que era una disidencia de la izquierda de la democracia cristiana, que se había comprometido en el gobierno de Eduardo Frei con la reforma agraria. Ahorita vamos a hablar más del tema de la reforma agraria, y incluía otros partidos pequeños, más chiquitos dentro de la UP. El líder de la UP, el candidato de la UP, era Salvador Allende Gossens, como decíamos, médico de profesión, pero parlamentario de oficio desde hace 25 años, y ellos llegan a las elecciones de 1970 y ganan por un margen muy estrecho. Muy estrecho, o sea, no se logra hacer una coalición entre la democracia cristiana y la derecha. Gobernaba en ese momento de la elección el presidente Frei, y van los tres por su lado, con Allende y su Unidad Popular en coalición, y ganan por un muy estrecho margen. Es un margen de 40.000 votos, saca el 35% Allende, y el Partido Nacional o la derecha saca el 35%. Y sin embargo, Alejandro, a pesar de esta victoria tan pequeña, tanto así que había una regla constitucional que establecía que el Congreso debía ratificar la elección del presidente. Chile no tenía segunda vuelta. No hay segunda vuelta, lo que hacía un poco las veces de eso esta ratificación, y después de unos tires y aflojes muy fuertes, se decide el Congreso que va a ratificar a Allende, y Allende se posesiona. Pero Allende se posesiona no con una agenda, digamos, de incrementalismo, de cambio incremental, sino con una agenda revolucionaria. Y ahí es cuando introduce el concepto, desde la campaña, por supuesto, de la vía chilena al socialismo. Y lo que usted menciona, la vía chilena al socialismo, esto era socialismo de verdad. Es decir, él era comunismo, digamos. Sí, era una economía planificada, la nacionalización de la banca, del cobre y del sector privado. No, era la nacionalización de los medios de producción. Y en ese momento, Allende interpreta su victoria de 36% como un mandato mayoritario para cambiar el país. En esto aquí hay un paralelo muy importante también con Gustavo Petro. Colombia tiene una segunda vuelta, Petro ganó una mayoría amplia en segunda vuelta, pero en la primera vuelta Petro no recibió un mandato para refundar a la patria. Claro, ni para hacer la revolución. Ni para hacer la revolución en Colombia. Allende llega con el 36%, es ratificado. Y llega a hacer la revolución. Él llega a hacer su programa. Él no negocia un ápice del programa de la UP. En el centro estaba la democracia cristiana. La democracia cristiana, Luis Guillermo, más o menos es el liberalismo de Carlos Lleras, para ponerlo en términos colombianos. Es un partido de centro, centro-izquierda. Había comenzado en el periodo anterior a Allende, en el periodo de Frei, a hacer una reforma agraria, al mismo tiempo exacto que la reforma agraria de Carlos Lleras. Que además eran patrocinadas por Estados Unidos. Sí, en ese momento la reforma agraria estaba en el zeitgeist, era un tema donde el Banco Mundial recomendaba reforma agraria, Estados Unidos, USAID, recomendaban la reforma agraria como un profiláctico frente al comunismo. Entonces ellos veían esta reforma agraria como una manera de quitarle votos a la extrema izquierda, y Frei había comenzado a hacer una reforma agraria incluso menos radical que la de Carlos Lleras.
Claro, menos radical, pero igual reparten millones de hectáreas en la reforma agraria de Frei. De Frei, exactamente. Y también hay nacionalizaciones en el gobierno de Frei. No nacionalización, él comienza el proceso que se llama la chilenización del cobre. Entonces, Claro. el cobre en Chile, antes de Frei, estaba, esto sí es como de caricatura de izquierda, era propiedad de una empresa llamada la Anaconda Mining Company. Era propiedad de la familia Rockefeller, la otra, la mina del Teniente, era propiedad de la familia Guggenheim. Eso no pintaba bien, ¿no? Eso no pintaba bien. Y lo que inicia Frei con el proceso de chilenización del cobre es obligar a que estas multinacionales o empresas americanas principalmente busquen una mayoría chilena. Entonces comienza el proceso y eso en el gobierno de Allende rápidamente termina es en una nacionalización total. Pero el primer paso, como dice usted, inició en el gobierno Frei. Claro, esto era un gobierno incrementalista dentro Sí. del marco constitucional liberal que había. Entonces llega Allende y dice, no, esto es un poco diferente. Sí, O sea, la vía chilena del socialismo es que aquí vamos a implementar un sistema. Allende era claramente un marxista-leninista. Es más, él mismo lo decía. sí. Esa era su agenda. Inclusive hay una cita importante de él en la campaña del 70 que dice, mire, en el año del 38 luchábamos por ser la izquierda de un régimen y de un sistema. En el 70 no luchamos por ser la izquierda de un régimen capitalista, luchamos por sustituir el régimen capitalista. Sí. O sea, él quería hacer su revolución. Y con su 35, 34, 35%, Allende llega al poder y dice, llegamos a hacer estos cambios muy, muy profundos. Entonces empieza esta vía chilena que iba a acabar en un sistema estatizado de control completo del Estado de los medios de producción, control del Estado de la educación, por ejemplo, una reforma agraria muchísimo más agresiva y completa y profunda, colectivización inclusive Sí, de la tierra, cooperativas en Chile, en fin, un cambio de eje de alineación en materia internacional, ya no era con Europa y Estados Unidos, con Occidente, sino moviéndose, ni siquiera no alineado, sino hacia el bloque socialista, comunista. En fin, esto era un cambio muy, muy profundo que proponía Allende. Pero Allende llega, Luis Guillermo, y como Gustavo Petro se da cuenta que no tiene mayorías en el Congreso. Petro en su primer año de gobierno tuvo a Roy Barreras, a Benedetti, a Cristo. Allende no tuvo a un Roy Barreras que le organizara una coalición con la democracia cristiana. Entonces Allende era minoritario desde un comienzo y comienzan a haber roces con el Congreso porque él considera que están bloqueando sus reformas. Pero Allende, como dice usted, llega a él con un mandato, o lo que él interpreta como un mandato, para nacionalizar o básicamente estatizar gran parte de la economía chilena y comienza a hacer uso de unas herramientas legales sin pasar por el Congreso, como por ejemplo el Decreto Ley 520, que era un decreto ley viejo de 1932, sí, que permitía la intervención de empresas. Entonces, había un consenso en torno a nacionalizar. Cielo Rusinque me suena así Cielo Rusinque. Ponga usted que la superintendencia comienza a intervenir empresas, eso se ha visto en Colombia, entonces no están quitándole la propiedad a los dueños, pero es una figura que permite la intervención y la administración de la empresa privada por el Estado. Ahora, había un consenso en torno al cobre. El cobre se nacionaliza en el 71, todo el mundo está de acuerdo con eso. Fíjese usted, Luis Guillermo, que hasta Pinochet, después del golpe, mantuvo la propiedad estatal del cobre hasta el día de hoy. Codelco es una empresa, es el Ecopetrol chileno. Sí, es del Estado chileno y eso, digamos, eso ocurre y hay un consenso alrededor de eso, pero solamente de eso. Solamente en el cobre. Solamente eso. Pero Allende arranca a nacionalizar empresas de textiles, de jabones, de alimentos, el papel, la empresa papelera en Chile es muy importante, tiene una industria forestal muy grande. Ellos hacen un listado, no sé, casi de 1.000 empresas, 500 empresas, que consideran estratégicas en todos los sectores. Sí. En todos los sectores y empresas que fueran de capital extranjero, pero también de capital local. Sí. Entonces empiezan esta nacionalización de las empresas y empieza también una nacionalización de la banca. Y se implementa una reforma agraria muy, muy agresiva que básicamente establece que no pueden haber propiedades de más de 40 hectáreas privadas. Entonces, esto es masivo, es muy rápido, a diferencia, por ejemplo, del gobierno de Gustavo Petro, donde ha sido más la retórica de lo que se ha hecho efectivamente.
Es decir, se reiría Allende si escuchase no sé, al director de la Agencia de Tierras o a la ministra de Agricultura decir que están entregando, 700 hectáreas aquí, 70.000 en total, creo que es lo que llevan, 140.000. Aquí ya en el primer año iban por millones de hectáreas que se habían estatizado. Obviamente vino una ola de invasiones tremenda. Inclusive parecía la que hubo en Colombia por esa misma época con la reforma agraria de Carlos Lleras, que también inmediatamente era como una licencia para invadir tierras. Durante el primer año del gobierno de Allende, la economía más o menos le funciona. Sí. Pero después empiezan a pagarse las cuentas de los estragos económicos causados en ese primer año. O sea, del 70 al 71 la cosa más o menos va bien, pero ya en el 72 viene un cambio económico muy serio. Entonces, estas empresas que ellos expropian se las van pasando a una agencia, que se llama el Área de Propiedad Social, el APS, el Área Social, y comienzan a nombrar administradores del gobierno. Usted se imaginará, Luis Guillermo. O sea, la SAE de Allende. La SAE de Allende, así es, tal cual. Entonces, activos especiales, allá se llama el APS, comienzan a administrar empresas, pero esto no sale bien, eso está cantado. Comienzan a haber problemas de producción, problemas de escasez. En la reforma agraria que usted menciona, las invasiones de tierra polarizan el ambiente. Y aquí vamos a hacer un paréntesis porque hemos hablado de las fuerzas políticas que estaban representadas en el Congreso. Pero Allende tenía a su izquierda unos grupos como el MIR o el BOP, que eran unos grupos terroristas o paramilitares de cierta manera. Armados, unas guerrillas que estaban empujando a Allende a ser más radical, a invadir más tierras, que eran un poco los que estaban promoviendo las invasiones y los choques en el sur. ¿Algún parecido con el ELN? Pero absolutamente de la misma generación, Luis Guillermo, el MIR es el movimiento de izquierda revolucionario, el BOP es la vanguardia organizada del pueblo. Estos son dos grupos guerrilleros fidelistas que recibían entrenamiento en Cuba y ellos no hacían parte de la UP, estaban a la izquierda de la UP, pero comienzan a empujar al gobierno de Allende a radicalizarse. Esto genera también una reacción en la derecha. La derecha también desarrolla unas milicias, unos como grupos de choques, grupos paramilitares, autodefensas. Para defender la tierra, precisamente. Para defender la tierra en parte. Dos de ellos uno se llama Patria y Libertad, que también es un grupo terrorista, ponen bombas en la visita de Castro, ahorita vamos a llegar a eso. Y hay otro que se llama el Comando Rolando Matús, que es también un comando que arma a los agricultores para defenderse de las tomas y de las invasiones. Entonces empieza este deterioro muy grande, político sin duda alguna, bloqueo en el Congreso, caos en el campo, gran tensión política, grupos violentos de la derecha y de la izquierda operando en paralelo a todo esto, y viene un colapso de la economía chilena. En el 72 ya lo primero que acaba pasando en esas cosas es que se dispara la inflación. O sea, cuando no hay suficiente producción y continúa la demanda, pues es más dinero persiguiendo pocos bienes y esos bienes se hacen más caros, entonces se dispara la inflación a niveles de hiperinflación, realmente. Aquí tengo los datos, la inflación se dispara de un 35% en el año 70. Que ya es alta. Que es alta, a 200% en el 72 y en el 73 llega a un pico de 600%. Sí, o sea, hay un proceso de inflación, de hiperinflación. Y eso es causado en parte porque el déficit fiscal, el déficit del sector público, pasa de 1,4% en el 70 a 22% en el 73. ¿Paralelos con el presupuesto de Gustavo Petro en el Congreso hoy en día? ¿Pura coincidencia? Eso es un paralelo, en eso sí hay paralelos con Allende. Allende comienza a gastar. Un gobierno que necesita popularidad, tiene unos programas sociales muy costosos, comienza a gastar y el déficit fiscal se sale de las manos. En ese momento el Banco Central... No había regla fiscal en Chile. No había regla fiscal, ni verde, ni roja, ni rosada, ni nada. Y el Banco Central comienza a emitir para financiar el déficit. Eso lleva, esto es... ¿Qué es lo que le pidió hacer al Banco de la República Gustavo Petro? Precisamente que el Banco de la República, que aquí sí es independiente, le dijo, no, olvídate. No, es decir, Petro dijo que por favor emitan dinero para financiar la ley de víctimas. Entonces, en el caso de Allende era para el área social. Él tenía un programa muy importante de alimentación infantil, ¿no? Es muy difícil discutir con la alimentación infantil, con leche para los niños. Leche para los niños, que era lo que repartía Allende. Exactamente. Y todo esto hace que el Estado chileno tenga un déficit inmenso.
inmenso. Entonces, tiene usted déficit inmenso, tiene usted una situación de hiperinflación en la economía, tiene usted una tensión en el campo y en las ciudades, porque también hay toma de fábricas muy grande, y con esto ya en el año 72 empieza a hervir el ambiente político. Y continuaremos, después de una breve pausa, con lo que le pasa a Allende y cómo lo que ocurre en Chile hace 50 años es parecido a lo que está ocurriendo en Colombia, pero no va a ser igual. Hola, soy Ginette Prieto y soy periodista de investigaciones de La Silla Vacía. Para publicar las notas que hacemos en La Silla nos tomamos días de revisión de documentos, hablamos con fuentes enteradas, viajamos a los sitios donde ocurren las movidas de poder clave y hacemos nuestras propias verificaciones. Les cuento todo esto porque detrás de cada nota, de cada episodio de podcast y de cada producto hay una comunidad que nos apoya, que son los superamigos, que reciben muchos beneficios. Si les gusta lo que hacemos y quieren que continuemos, únanse a los superamigos en lasillavacía.com/superamigos. Nos estamos leyendo y escuchando. ¡Chao! Esto, Luis Guillermo, es la canción El Pueblo Unido de Inti Illimani, recomendada nada más y nada menos que por un gran crítico de música que se llama Gustavo Petro. Inti Illimani es uno de estos grupos populares de música popular que surgen como parte del proyecto de la Unidad Popular. Sí, que culturalmente toda esta canción de protesta, la trova chilena, se vuelve muy popular a nivel continental. Continental porque además la Unidad Popular lo que buscaba era hacer, como decíamos, la revolución. Esto tenía un aspecto económico, tenía un aspecto social y tenía un muy importante aspecto cultural. Parte de lo que intentan hacer también es una reforma de gran calado en la educación para introducir el concepto que Allende promovía del hombre nuevo. O sea, querían no solamente cambiar la economía, sino cambiar la esencia del ser humano. Aquí hay un paralelo muy importante también con Gustavo Petro. Es decir, Allende no era un socialista pragmático, como tampoco lo es Petro, que piensa que su labor está acotada a 4 años, a tratar de cambios incrementales. Hacer cambios incrementales. No es un Felipe González, ni más faltaba. Exactamente. Allende hablaba de crear el hombre nuevo y esto era una visión muy idealista del socialismo, que el socialismo tenía que redimir de cierta manera a la humanidad, y cuando uno ya comienza a hablar de la humanidad, palabra favorita del presidente Gustavo Petro, comienza uno a ver que Chile le quedó chiquito. Claro. Colombia a Gustavo Petro le quedó chiquita. No, y de hecho Allende, igual que Gustavo Petro. Oiga, le tengo un dato súper interesante, Alejandro. ¿Usted sabe que Allende y Petro eran prácticamente de la misma edad? Lo que pasa es que no parece porque, claro, uno ve a Allende con su foto, parecía mucho más con viejo. Las gafas, parecía más viejo. Canas. No se puso implantes de pelo. No se puso ningún implante, nunca se teñió el pelo. Sí. Tenía un bigote blanco, entonces se veía con un viejito. Pero Allende tenía, cuando muere en La Moneda, 65 años. Sí. Gustavo Petro, con su implante de pelo, con rejuvenecido, como se ha visto últimamente, tiene 64 años. Son prácticamente la misma edad. Es decir, ambos van a llegar al tercer año de gobierno de la misma exacta edad de 65. Así es. Interesante. Tal cual. Y también hay unos paralelos personales, Luis Guillermo, antes de volver al tema económico del año 72, hay unos temas personales también interesantes. Allende era un tipo que ¿De agenda privada, me va a decir? De agenda privada, vamos a entrar en la agenda privada de Salvador Allende. Allende era un tipo que le gustaba el whisky en una época que en Chile se tomaba era vino. Allende era muy mujeriego. Él tenía a su esposa, pero él tuvo también varias amantes. En eso no se parecía nada a Petro, me imagino yo. Una de las cuales era la hija de Gaitán. La hija de Gaitán en el 73 estaba en Chile y según ella ha dicho en varias entrevistas, ella al momento del golpe estaba embarazada de Salvador Allende. No sé si será verdad o no, pero... Eso yo creo que es bastante dudoso. Pero era claro que Allende tenía una novia oficial que se llamaba algo así como la Payita o la Payilla. Sí, se la pasaban a casa de ella y se desaparecía varios días. Sí, y era como la secretaria privada que lo acompañaba para todas partes. Obviamente estaba el tema del GAP, el grupo de amigos del presidente, que eran como su entourage. El GAP es buenísimo, porque el GAP era su escolta privada, el grupo de amigos personales, y ellos andaban, es decir, Allende no confiaba en la escolta oficial o no tenía escolta oficial, tenía un grupo de amigos que eran sus seguidores y eran sus amigos de parranda.
y se perdían en Santiago en unos carros Fiat 125 y se desaparecía. Entonces él se iba de parranda con el GAP, agenda privada. Este GAP era armado por Fidel y muchos son los que terminan, los lealistas que terminan muriendo con él en La Moneda el 11 de septiembre. Sí, en eso se parecen bastante la edad, el estilo de vida. Allende era bohemio, le gustaba leer poesía, no era el más trabajador, es decir, él no era un microgerente al estilo, No. Es decir, de la izquierda no tenían la ética. O sea, no era Macron. No tenía la ética leninista del trabajo, Ni no era tampoco era un administrador, un microgerente. Era un tipo bastante soñador, bastante buena vida. Le gustaban los fulars de seda. Claro. No, pero ambos, Gustavo Petro y Allende, también tenían esta pretensión globalista. Sí. O sea, de ser líderes globales. Sí. Gustavo Petro con todo este tema, digamos, del calentamiento global, el tema climático, transición energética. La especie humana. La especie humana, llevarla a las estrellas, expandir el virus de la vida por el universo. Eso es un poco ese tema, digamos, del delirio globalista, universalista. Y también tenía Allende lo mismo en otra dimensión. Allende lo que quería era llevar el socialismo y mostrar que se podía llegar al socialismo, no por la vía de la violencia, como había predicado Lenin en particular, sino por la vía democrática, pero no era la democracia liberal. Sí. O sea, la democracia nos puede llevar al socialismo real de manera permanente como un paso adelante de la humanidad en la senda del progreso. Y por eso Allende se la pasaba viajando y a la Unión Soviética y a China y a todas partes, ¿no? Volvamos entonces a retomar el hilo de la historia en noviembre de 1971, porque Allende recibe en ese momento a un invitado muy especial. ¿Usted sabe quién llegó a Chile en noviembre del 71? Llega el comandante Fidel Castro, pero no es el comandante Fidel Castro que recordamos de los años 90, medio gagá, de sudadera, Adidas, medio cascado, el otoño del patriarca. Sí. Esto era la primavera del que Sí. sería el patriarca. O sea, es su momento máximo, tal vez momento máximo de prestigio, de importancia y de poder. Y llega a una visita a Chile que se demora, Luis Guillermo, 3 semanas, 20 días paseando por Chile. ¿Usted se imagina lo que sería en Colombia una visita de Maduro de 20 días al país, paseando fábricas, Sí, hablando circa- con sindicatos? Circa noviembre del 2022. Imagínese usted eso, es decir, que al año de llegar Petro al país se venga Maduro para visitar por 3 semanas. Una visita que es excesivamente larga, eso no era normal en la época tampoco, y Fidel viaja por todo el país. Entonces va a la Antártida, va a las minas, habla con estudiantes, con jóvenes, con mujeres, con mineros, bueno, con todo el mundo. Todo el mundo. Y se queda mucho tiempo, y esto es interpretado por muchos, mejor dicho, por todos como Sí. una consolidación de una alianza y de un proyecto latinoamericano, regional, para extender pues lo que ha sido la Revolución Cubana al resto de la región. Esta vez no por la vía de guerrillas como se había intentado en Bolivia un par de años antes, Sí. por parte de Guevara, sino por la vía democrática. Entonces este era un sello de respaldo del socialismo real de Cuba y de la Unión Soviética a el proyecto de Allende, y ese sello es recibido por Allende y celebrado por Allende. ¿No? Y naturalmente esa visita le pone a toda la oposición, al centro y a la derecha, con los pelos de punta porque dicen, esto va para Cuba. Esto va para Cuba. Esto se va a volver Cuba. Y esa visita es muy determinante porque ya empieza a darse una convicción en los sectores importantes de Chile, pero también en los Estados Unidos, que esto está agarrando un derrotero que es para ellos indeseable. Estamos hablando de noviembre, diciembre del 71. Sí. Todavía la economía viene bien. 72 empiezan los problemas Sí. económicos serios. Entonces, se va Fidel en diciembre del 71. Su despedida es un acto multitudinario en el Estadio de Chile. Y en ese momento Fidel se va con una duda. Él no se va convencido. Fidel le comenta a Allende, le dice, mire, lo que usted está tratando de hacer, la vía chilena al socialismo, por la vía legal, esto no va a funcionar. Las revoluciones solamente se pueden implantar con violencia. Es decir, para usted destruir el Estado burgués, tiene que utilizar la violencia. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande entre la visión de Allende, que era el socialismo con vino tinto y empanadas, y la visión ya
fidelista, Claro, que era violencia, que que era es la revolución violencia, armada. que es la dictadura del proletariado. Y todo esto lo están mirando dos personas desde Washington, Luis Guillermo. Están sentados en la Casa Blanca en este momento Richard Nixon y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger. Unos titanes también, estos eran gallos. Y estos entonces comienzan a mirar desde la entrada. Ellos habían dicho la frase famosa de Nixon en una de esas grabaciones que se Conocieron. revelaron después. Él dice, no podemos dejar que Chile se vaya por el retrete. Y la otra frase famosa de Nixon le dice, vamos a hacer a esa economía chillar. Chillar. Y la hacen chillar. Pero yo creo que no es tanto por el, entre comillas, saboteo que hubiera hecho Estados Unidos, aunque algo de eso hubo, y la CIA se metió y financió oposición y financió el Mercurio y en fin. Sí. Pero yo creo que lo que realmente lleva a la situación económica del 72, que ya es dramática, son todas las medidas absurdas económicas que había tomado Allende, que es también un paralelo con lo de Gustavo Petro, que está viviendo en este momento, presupuestalmente hablando, y también la economía colombiana, que no va a crecer más del 2%, si acaso, que es muy poquito. Estas son las consecuencias de las medidas económicas que ha tomado el gobierno durante 2 años. Pero en el entorno internacional hay una diferencia muy grande entre Allende y Petro. Entonces, frente a Estados Unidos, el gobierno Biden ha sido absolutamente generoso con Gustavo Petro, han tenido una paciencia budista, se tapan los oídos, como dice Claro. Mauricio Cárdenas, Y las narices. las narices se han insonorizado y no le han respondido en público absolutamente nada a Petro. Eso es muy distinto, Biden es muy distinto a Nixon. Claro, porque yo creo que Biden y el gobierno de Estados Unidos aprendió la lección. Sí, Entonces no van a provocar han dejado que Petro hable. que hable, que diga lo que quiera. Sí. Sigue habiendo colaboración. Petro, va a Estados Unidos, lo reciben allá. Pueden sí, tener dudas sobre la política, por ejemplo, de Narcóticos, o qué sé. narcóticos de Colombia, pero nada lo ventilan en público. certificaron al país recientemente. En fin, Exactamente. yo creo que Estados Unidos hay un cambio muy importante. Y es que además, Alejandro, aquí el punto central de todo esto es que no estamos en la Guerra Fría. No estamos en Guerra Fría. Es sí. que yo creo que ese es un punto que es absolutamente fundamental de comparación. Y por eso esto no va a acabar, o el gobierno de Gustavo Petro no va a acabar como acabó Allende. Sí. Sencillamente porque no estamos en un marco de Guerra Fría. Esto se acabó en los años 80, finales de los 80, principios de los 90. No hay Guerra Fría. Entonces, Estados Unidos prefiere dejar hacer y dejar pasar Sí. porque sabe perfectamente, o cree, o confía en que el señor Gustavo Petro se va a ir y el 7 de agosto del año 2026. Y es lo más probable que ocurra. Sí, de acuerdo. En los 70 la cosa sí era otro precio. Nixon y Kissinger y la CIA financian, como dice usted, a la oposición, financian a periódicos de oposición, financian a la derecha, a todos estos grupos que estábamos mencionando ahorita, Patria y Libertad, el Comando Matus, muchos de ellos son financiados por los Estados Unidos. Lo cual no está ocurriendo en Colombia hoy en día. Lo cual Ya no- quisieran muchos medios de comunicación tener financiación de alguien, pero eso no está ocurriendo. Los medios del gran capital. Los medios hegemónicos están pues pasando dificultades financieras. Sí. No, María Fernanda Cabal no tiene un sueldo de la CIA en No este tiene, eso sí, momento. con seguridad que no. Con seguridad que no. Eh, Entonces la cosa sí es muy distinta. Es totalmente distinta porque no estamos en la Guerra Fría. Pero entonces Sí. ya estamos en el 72, viene el famoso paro de los camioneros. Entonces el paro comienza en octubre del 72 y parte de lo que había pasado es que la gasolina se había disparado. Es decir, Chile no tiene petróleo. Chile importa toda su gasolina y como habían comenzado a caer las exportaciones de cobre, aquí había pasado algo muy curioso. Cuando llega Allende y nacionaliza el cobre, él debió pensar, bueno, ya llegamos los obreros al poder, ya no van a haber huelgas porque ya estamos nosotros en el poder. Un poquito lo que piensa Gustavo Petro con el ELN. Algún parecido con el Ministerio del Trabajo y la huelga en el Ministerio del Trabajo en este momento. Exactamente. Que Es la decir, ministra va a decir, esto es lo más injusto del uno mundo. dice, pero ¿quién me va a hacer huelga a mí si Si yo soy yo soy Salvador Allende? Yo o soy una de las huelgas. Exactamente, sí. Entonces, pero, es decir, así no piensan los trabajadores. En la mina Sí. del Teniente, que es la mina más grande de cobre en ese momento de Chile, hay unas huelgas muy grandes, la producción comienza a caer, Chile dependía del cobre para tener divisas y en ese momento tiene también la mala fortuna que el precio del cobre cae. Entonces, en ese momento, Chile está corto de dólares para importaciones. Nadie le presta un centavo. Nadie le presta un centavo. Ahí tenía algo que ver Richard Nixon también. Le corta el chorro de todos los créditos. Y hay una devaluación muy grande. Y Entonces, los la gasolina... soviéticos no le dan plata a Allende para su gran No. frustración.
Los soviéticos, Salvador Allende va a la Unión Soviética en el 72, necesitaba como $500 millones. Vuelve con 30, unos tractores ucranianos y un par de buques de pesca, pero los soviéticos no abren la billetera para Salvador Allende. Sí, entonces viene este paro que había estado tal vez precedido por un cacerolazo de mujeres en Santiago, que también había agarrado el régimen un poco por sorpresa. Es un paro muy profundo y yo creo que cuando vino el paro camionero hace unas semanas acá en Colombia, estos señores un poco paranoicos del gobierno se imaginaron algo parecido, ¿no? Sí. Esto es el preámbulo del Así golpe. comenzó el golpe de Allende. Así empezó Sí. el golpe, aquí ya el golpe blando. Es más, lo dijeron públicamente. Sí. Aquí ya viene el golpe blando, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y ya la situación económica está muy deteriorada en el 72. Ya hay escasez en las calles. Ya Escasez. La imagen que pueden tener todos los chilenos de la UP son las filas, las colas que tienen Claro. que hacer para poder comprar productos básicos. Y muy al estilo, digamos, de la creencia socialista de ese momento, pues la reacción ante el tema de escasez y de aumento de precios e inflación es más control de precios. Sí. Nombran inclusive a un general de la Fuerza Aérea Chilena, que es el papá de la señora Bachelet, Sí. el general Bachelet, para que maneje esta agencia de control de precios, que es una mega superintendencia de industria y comercio, Sí. con poderes omnímodos casi, para intentar para ahorcar esta fuerza del mercado que está fijando los precios y que creen que es parte del saboteo. Entonces, Bachelet se convierte en el secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización y él controla un ejército de inspectores de precios, como dice usted. El primer instinto de Allende es echarle la culpa de esto a la derecha, a los empresarios, diciendo que están saboteando, que están acaparando. Esto es lo mismo que hemos visto en Venezuela. Esta película se repite muchas veces en América Latina. Y Gustavo Petro también haciendo lo mismo, diciendo que los empresarios son los culpables, digamos, de Sí. el paro camionero, que era culpa del uribismo y de la derecha. Pero cuando hubo escasez de gasolina, De gas o de energía el año entrante, el primer instinto es controlar los precios. controlar los precios, pero además echarle la culpa a los empresarios. Sí. Y eso lo hemos visto, lo vimos con Allende, lo vimos en Venezuela con Hugo Chávez y el chavismo y Maduro y compañía, y también lo hemos visto con Gustavo Petro y sus funcionarios, que su primera reacción no es a revisar, a mirarse el ombligo y decir que estamos haciendo mal, que el mercado está fallando, es los empresarios quieren tumbarnos. Entonces, esto, digamos, se agrava de una manera muy seria en el 72 y se continúa agravando. Y aquí hay un hito importantísimo, Alejandro, que es la elección parlamentaria del 73. Sí. Entonces, en las elecciones parlamentarias de marzo del 73, la UP no logra la mayoría, pero la oposición tampoco logra la supermayoría que necesita para hacerle un juicio político a Allende. Entonces, termina la elección, ya el ambiente está totalmente crispado, la economía va en caída libre, pero ninguna de las dos fuerzas logran en el Congreso la mayoría suficiente para destrabar el tema. Exactamente, y Allende gana o avanza un poco, pasa del 30 y pico por ciento al 45% del Parlamento, Sí. que es insuficiente para tener mayorías para continuar con sus reformas, pero suficiente para evitar un juicio a las 2/3 partes que requiere para un juicio político del Congreso. Entonces, si había un sistema bloqueado, ahora sí que se bloquea aún más. Sí. Y en este momento Allende comienza a hablar, y aquí el paralelo con Gustavo Petro es nítido, comienza a hablar, Luis Guillermo, del poder popular. Él dice que están los poderes constituidos, el Parlamento, las Cortes, ahorita hablamos de las Cortes, pero Allende comienza a hablar del poder popular, y el poder popular es una democracia directa, es un poder plebiscitario, son las muchedumbres en las calles, Claro. las marchas en las calles, el pueblo movilizado. El pueblo actuando de manera constituyente. O sea, Sí, exactamente. esto sí que es un paralelo con lo que Gustavo Petro estaba promoviendo hace un año. Esto es idéntico, hace un año, hace unos meses, y sigue de cierta manera promoviendo es que ante un bloqueo institucional, habla es el constituyente primario. Y Allende comienza a pensar en un plebiscito y comienza a socializar la idea de un plebiscito que ahorita, como vamos a ver, nunca llega a suceder, pero él comienza a sacarse de la manga este tema del poder popular y pelea también, Luis Guillermo, con las Cortes. Entonces, aquí voy a leer una parte. Claro, porque el concepto del poder popular
es un concepto de facto. Sí, es que no hay institución que lo pueda contener. Porque ya es el pueblo hablando, es Sí. el pueblo gobernando. Entonces, cualquier estructura constitucional es burguesa, le responde es a la clase dirigente, Sí. entonces es ilegítima porque ya es el pueblo hablando. Y Allende desata esta fuerza, no la promueve muy abiertamente, según nos cuenta Sepúlveda en su libro, pero sus aliados sí se montan en la película. Aquí en Colombia, Petro muy rápidamente, tan pronto destruye su coalición de gobierno, intenta reactivar este poder popular. Aquí lo llamó de diferente manera, cabildos El populares, poder constituyente, el modo poder constituyente. el modo todo eso, y no le funciona porque no tiene la gente. Sí, Probablemente si en Chile lo hubieran intentado hacer, hubieran logrado movilizar mucho más. sí. No, y él está peleando en este momento también públicamente con las Cortes, es decir, de los 3 poderes en Chile, Allende está peleado con 2. Él acusa a las Cortes, y aquí abro comillas, de una manifiesta incomprensión por parte de los tribunales del proceso de transformaciones que vive el país y que expresa los anhelos de justicia social de grandes masas postergadas. Como Petro diciéndole a la Corte Constitucional, usted no entiende, este es un momento de cambio, usted tiene que hacer básicamente... Pero eso es lo que está haciendo en este Lo que momento. está haciendo en este momento. Y las Cortes le contestan, y aquí abro comillas, dice, pretende vuestra excelencia que los tribunales de justicia olviden la ley, prescindan de todos los principios, en nombre de una justicia social sin ley, arbitraria, acomodaticia y hasta delictuosa. Claro. Son palabras mayores. Palabras Luis Guillermo. mayores, pero palabras muy parecidas a las de la reciente entrevista del presidente de la Corte Constitucional colombiano, donde dice, aquí no importa si mueven la gente a la Plaza de Bolívar, aquí Sí. la Corte va a fallar como tiene que fallar en Exactamente. derecho, Sí. y no porque hay pues una muchedumbre gritando en la calle. Y en este momento, a la izquierda de Allende, el MIR comienza a presionar. Y el MIR ya está diciéndole, mire, la democracia burguesa nunca va a permitir que nosotros podamos lograr la revolución social. Usted tiene que proceder a cerrar el Congreso, armar a los obreros y es decir, irnos a una revolución como Claro. la cubana. Entonces, el MIR presiona a Allende desde la izquierda, pero Allende es un político. Allende no era un guerrillero. Allende no le come cuento al MIR y Allende insiste en la versión legalista, que es buscar algún tipo de acuerdo en el Congreso. Intenta hacer un acuerdo con la democracia cristiana y esta no le camina. O sea, ya está tan deteriorado el ambiente que ya es, o sea, intentar la coalición o reacomodar una nueva coalición. Aquí hay un tema también muy interesante, Alejandro, que eso sí es muy diferente al caso colombiano, y es que Allende, y eso se olvida, Allende en el 72 incorpora a buena parte del alto mando militar al gobierno. Sí. Es que eso es inconcebible en el caso colombiano y ha sido muy convenientemente olvidado. Pero Allende mete no a exmilitares, No. ni a militares, a los comandantes de las fuerzas militares chilenas, Sí. empezando por el comandante, tal vez es del ejército, Prats, no sé si es del ejército Prats es ejército. y los nombra en los principales cargos del gabinete, ministro del Interior, el ministro de Minas, ministro de Transportes, Ministro de Producción, de ministro Producción. de Minería. Sí. los mete en el centro del gabinete y gobierna con los militares. O sea, Allende gobierna con los militares. Esa es la solución a la crisis pues que busca Allende, es meter a los militares al gabinete, pero eso tampoco le funciona bien porque eso enfurece a los militares de derecha, ver que sus comandantes estén participando y legitimando lo que ellos ven como un gobierno marxista, enfurece al MIR y a la izquierda de la UP porque ven que están metiendo es a los militares y no a los militantes de la UP en los cargos altos. Pero Allende en este momento ya se le está cerrando un poquito, ya se está quedando sin opciones. Y hay ruido en todas partes ya de un golpe militar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa a mediados del 73? O digamos, en la primera parte del 73. Las fuerzas se van polarizando de tal manera que les va quedando clara a los dos bandos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, que la democracia no va a aguantar, que el sistema no va a aguantar. Y aquí viene una carrera para ver quién es el que logra tomarse de facto el poder primero. Si lo hace primero la unidad popular y el poder popular, o lo va a hacer una fuerza de derecha apoyada por los militares. El 29 de junio hay un intento de golpe, se va a llamar el tanquetazo,
donde unos militares del ejército... Pero de bajo rango, o sea, de rango, mediano rango, diríamos. Sí, coroneles, es decir, no estaba involucrado en ese momento el comandante del ejército, que era Prats, pero sí el comandante del ejército era Augusto Pinochet, tal vez, ¿no? No, era Prat. Prat renuncia más adelante y ahí sí llega Pinochet. Pinochet era tal vez el comandante de Santiago, del área de Santiago. Y Pinochet es el que salva a Allende. En ese tanquetazo del 29 de junio, Pinochet es el que frena ese intento de golpe, pero ya hay un antecedente al 11 de septiembre, que es el tanquetazo. En ese momento, Allende vuelve a llamar nuevamente a los uniformados a conformar un gabinete de seguridad nacional. Y Prat asume el Ministerio de Defensa en agosto. Aquí ya estamos en el último mes de la Unidad Popular. Eso enfurece a los militares. Las señoras de la derecha de Santiago van a los cuarteles y les botan, Luis Guillermo, maíz a los cuarteles. Eso todavía no ha pasado aquí en Colombia. No, pero yo veo a María Fernanda Cabal en cualquier momento regando maíz enfrente al Ministerio de Defensa, diciéndole a los militares que no sean gallinas. No sean gallinas, claro. Que se tomen el poder. Sí, y entonces, pero ya hay un deterioro muy grande y yo pensaría que ya para mediados, después del tanquetazo, ya empieza un complot en serio entre los militares para dar un golpe de Estado. Pero ese complot no empieza con Augusto Pinochet. Empieza en la Armada. En Valparaíso. Con tal vez es el almirante Merino, que es un almirante, no es el comandante de la Armada, es como un segundo tal vez de la organización. Sí. Y empieza ya a pensarse en un complot para derrocar al gobierno. Prat, que era el militar, el ministro de Defensa, comandante del ejército y el más institucionalista y constitucionalista de los militares, renuncia el 23 de agosto y es el momento que muchos historiadores ven, es decir, ellos veían a Prat como la última talanquera para evitar que los militares dieran un golpe. Ya renuncia Prat a finales de agosto y nombran de comandante del ejército a Augusto Pinochet. Pinochet en ese momento, curiosamente, era visto como un constitucionalista. Claro. Y en la Armada, que habían unos círculos golpistas en la Armada, le mandan el 9 de septiembre un mensaje a Pinochet y le dicen el día D se fijó para el 11 de septiembre. Pero ese mismo 9 de septiembre hay un discurso muy famoso de Carlos Altamirano, que es el secretario general del Partido Socialista, junto con líderes del MIR y de otro movimiento que es el MAPO, en el Estadio Nacional, donde básicamente anuncian que la revolución viene. Que se va a volver Vietnam, es la frase famosa. Claro, entonces ya viene la revolución, entonces hay ya un deterioro, un colapso, un breakdown, como dirían los anglosajones, de la democracia chilena. No hay nada que Allende pueda hacer, ha perdido completamente las riendas de todo, las fuerzas centrífugas de ambos extremos están ya en su máxima tensión y llega el 11 de septiembre y empiezan a bombardear la moneda. Así es, el 11 de septiembre, muy temprano, se comienzan a movilizar las unidades de la Armada, del Ejército, los tanques hacia la moneda. Allende está en la moneda con sus asesores más cercanos. ¿Sabe qué dice Allende cuando oye las primeras noticias? ¿Qué dice? Hay un alzamiento en Santiago. Dice, pobre Pinochet ya debe estar preso. Si supiera o se va a enterar rápidamente que Pinochet era el que estaba, en que Pinochet lo había traicionado. Claro. Y era quien estaba encabezando en ese momento los tanques. Allende en ese momento le plantean irse del país, le plantean una salida que es el exilio, pero Allende famosamente responde en el discurso que oímos para abrir el episodio que no, que este va a ser su sacrificio y se suicida al final de la mañana del 11 de septiembre de 1973. Sí, y da antes este discurso que se transmite por una emisora, la única emisora que todavía no se la han tomado los militares. La Radio Magallanes. La Radio Magallanes, que es un discurso muy inspirador y que sigue teniendo impacto en Latinoamérica contemporánea. Y empezamos el podcast hablando del impacto que tuvo sobre gente joven como Gustavo Petro, quien tiene en su cabeza esto, pero en Colombia no va a pasar realmente nada parecido, ni tampoco va a haber ningún golpe blando, porque el tránsito democrático o los caminos democráticos y de alternación democrática en Colombia están abiertos. El hecho de que haya un bloqueo político, como pudiese argumentarse que hay en Colombia hoy en día, que además es relativo, es parte de la democracia liberal que hay. Las instituciones están funcionando, las cortes son independientes, el Estado de Derecho, maltrecho y todo, sigue estando
funcionando. Y si a alguien le fuesen a preguntar si va a haber una prórroga del mandato de Gustavo Petro en el 26, pues eso realmente nadie serio lo está considerando. Van a haber unas elecciones muy parecidas a las que hemos tenido anteriormente, y cualquier analista político medio serio le va a decir al pacto histórico le va a ir muy mal en esa elección. Probablemente no sabemos si logre un candidato presidencial o no, no lo sabemos, pero no será Gustavo Petro, y claramente tampoco vendrá aquí un cambio de régimen revolucionario. Entonces, mejor dicho, lo voy a poner de una manera más simple, no vale la pena pensar en un golpe de Estado porque va a haber un cambio de gobierno en el 26. Así es, totalmente de acuerdo. Sí hay muchos paralelos curiosos entre Salvador Allende y Gustavo Petro, pero no son los que Petro quiere ver. Es decir, claro, Petro no va a ser un mártir de la democracia como lo fue Allende, nadie le va a dar un golpe de Estado. Los militares en Colombia en este momento y desde el 53 no han tenido una tradición golpista y no hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Sí, no hay ninguna, pero más, bueno, Allende no es que fuera un mártir de la democracia, creo yo, pero tampoco va a ser un mártir del socialismo, ni un mártir de la revolución, ni nada de eso, porque aquí simplemente lo que va a pasar es que, creo yo, es un final lánguido de un gobierno que no ha sido destellante, que ha intentado hacer unos cambios que también hay que reconocerlo, han sido cambios incrementales. O sea, a pesar de la retórica esta del poder popular movida por Petro, lo cierto es que la reforma agraria ha sido relativamente tímida, ha sido más o menos dentro del cauce legal, con excesos, sin duda alguna, pero más o menos del cauce legal. Ha habido respeto por la propiedad privada, no ha habido invasiones de fábricas ni de tierras. En fin, yo creo que aquí hay que también reconocer que esta gente se ha comportado de una manera que ha sido mucho más apegada a la institucionalidad de lo que fue realmente el gobierno Allende. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Volvemos en 2 semanas. Gracias a todos los oyentes. Un saludo muy especial y bienvenidos nuevamente a nuestra 4ª temporada de Déjà Vu. Déjà Vu es un podcast de opinión de La Silla Podcast bajo la coordinación de Tatiana Duque. Este episodio fue grabado y editado por Daniel Chávez, escrito y dirigido por Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. La producción general es de Fernando Cruz. Cada 15 días escuche un nuevo episodio. Gracias por escuchar.